Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. La aceptación de nuestra realidad nos dará la oportunidad de saber que estamos dispuestos a seguir adelante con lo que nos toca. Te invito a acompañarnos. Hoy es un buen día para empezar de nuevo. Telesucesos Canal 29 presenta Frente a la Vida con Juan Diego Umpierres. Bienvenidas, bienvenidos, yo soy Juan Diego Umpierres. Gracias por estar, por pertenecer, por abrazarnos, aunque sea en la distancia, pero con la conciencia activa de encontrarnos a las 6:30, por supuesto, siempre en Radio Sucesos y también en Telesucesos, 21 horas, esa es la parada inteligente. Nos vuelves a ver en familia y como siempre digo, esta es la parada, bueno, para escuchar las cosas que nos pondrán en contacto con el corazón, con esos silencios del alma que puedes estar, bueno, sintiendo cuando estás conduciendo, pero aquí tenemos herramientas, personajes, artistas, invitados, profesionales, casos humanos que seguro tienen una codificación, un manual estratégico para siempre ponerte en la relevancia que es la vida. Y digo relevancia porque la vida sigue siendo una buena noticia, sigue teniendo el peso milagroso, sigue teniendo la oportunidad y sobre todo lo que buscamos aquí, que a pesar de cualquier coyuntura hay siempre un hilo que nos puede llevar a la transformación y al giro. Redes sociales como Juan Diego Motiva, tanto en el Facebook como en el Twitter, ahí estamos, bueno, 24 horas al día al servicio, casi que estamos de guardia como la farmacia, porque siempre estamos pendientes de cada uno de tus mensajes, de tus contactos, de todas las cosas importantísimas. Se honra cada palabra, cada valor de cada texto, de cuando tomas esa iniciativa de escribirnos, de comentar, muchas veces, bueno, de estar de acuerdo o no estar de acuerdo, eso es parte también de la buena negociación humana. Así que bienvenidas, bienvenidos a tu espacio. Hoy nos acompaña nuestro querido amigo el rabino Max Godet. Bienvenido, rabino. No te veíamos desde el famoso debate Si Dios existe, un debate además que generó, bueno, movimientos, polémica, cada uno sacó a alguien preferido, las fans tuyas decían, yo me quedo con el rabino, bueno, hasta Rafael Lugo, que era el que la tenía más difícil porque era el que había defendido, bueno, que él era un ateo, también, bueno, se movilizaron cosas, y creo que es un evento que vale la pena repetirlo con la altura que lo hicimos. Podamos. Así es, bienvenido. Hoy quiero conversar contigo acerca de la cábala. Uno cuando oye cábala, okay, mucha gente piensa que es una cosa como esotérica, que es algo que tiene que ver con el ocultismo. Hay gente que lo traduce ignorantemente como algo de la brujería, o sea, la cábala, entonces te miran así como una cosa rara, ¿no? Pero resulta que esto es el contenido de una sabiduría milenaria que tiene una codificación importante. Empezaría un poco que nos empezaras a relatar y darle la altura con el peso de tu discurso de qué es la cábala. Claro, empecemos con lo que no es la cábala. La cábala no es hechicería, no es brujería, no se trata de una sociedad secreta. Ajá. La cábala es mucho más que esto, mucho más habrá gente que todo esto. La cábala es la mística judía, es una filosofía que la palabra cábala significa en hebreo recibir, se dice cábala, que es recibimiento, es una sabiduría espiritual que nosotros creemos que hemos recibido del Creador ya miles de años, y este conocimiento es transmitido de generación post generación. ¿De qué trata la cábala? La cábala intenta explicar las preguntas eternas del hombre hacia la naturaleza de Dios, la naturaleza del universo, por qué estamos aquí, de qué se trata la vida, qué sucede después de la muerte. Y estas enseñanzas están en decenas, centenas o miles de libros que son enseñanzas que fueran escritas de este conocimiento que originalmente fue un conocimiento transmitido oralmente, y que hoy en día es bastante conocido, creo que más que nunca. Y en este tiempo de la cábala, o sea, que es milenario,
¿por qué no ha habido lo que hemos conversado, un upgrade de todo esto? ¿O es que tiene ya la suficiente sabiduría como para no permitir rectificaciones en esa misma sabiduría a medida que la ciencia vaya avanzando? ¿No hay cosas que se quedan, como decir, obsoletas o que requieren ser revisadas? Te pregunto. Sí, la Cábala durante muchos siglos fue bastante ocultada y fue bastante no quista en el medio rabínico en general. Se hablaba muy mal de la Cábala. Hasta nuestros días esto también sucede, menos, pero también sucede. Y uno de los motivos es que la Cábala contiene enseñanzas que son enseñanzas muy difíciles de se comprender. Y hoy en día, ya que tenemos conocimiento más amplio de la ciencia, con este conocimiento nos hace más fácil comprender la Cábala. Entonces la Cábala no necesita un upgrade. El que siempre necesitó un upgrade éramos nosotros para poder comprender la Cábala. Por ejemplo, el Nachmanides, que era contemporáneo del Maimónides, gran filósofo, médico, claro, consejero real judío de la Edad Media. El Nachmanides nos habla, por ejemplo, del Big Bang, nos habla cómo fue el origen del universo, y nos habla con detalles que si lo lees, crees que estás leyendo un libro de ciencia, de física, con bastantes detalles. El Nachmanides también habla sobre el átomo, sobre los electrones, y en fin, obviamente no con estos nombres, pero te da el concepto y uno entiende. Hoy en día que entendemos de qué se trata el átomo, los electrones, etcétera, podemos comprender los conceptos, pero hace 100 años atrás uno podría no comprender. Aparte de esto, la Cábala también es una interpretación de los textos bíblicos. Nosotros entendemos, la Cábala comprenden que el texto bíblico, la Biblia, los 5 primeros libros, el Pentateuco, principalmente, él nos trae mensajes bastante ocultos, es decir, no todo que está escrito ahí hay que comprenderlo exactamente como está escrito. Hay cosas entre líneas. Exactamente, como la historia de la creación del mundo. Dice la Cábala que el que comprende la historia de la creación como está escrito es un tonto. No hay que comprenderlo de esta manera, sino que hay mucho más que esto, y la Cábala nos enseña. Por ejemplo, nos habla de estas interpretaciones que son mucho más elevadas. O sea, ahí me tengo que detener, porque desde el punto de vista, bueno, de nuestro reflejo bíblico, hablamos de Adán y Eva. O sea, se puede pensar todavía, después de la teoría evolucionista, bueno, que Dios hizo a este par de seres y de ahí vino todo el proceso de evolución humana. O sea, todavía eso entra dentro de la lógica, claro. Te lo pregunto. Claro. Existen 4 maneras, según la Cábala, de comprender el texto bíblico. Son ellas el Pshat, la manera más simple, el Remes, que es una manera un poco más avanzada, Drash, que es una interpretación más amplia, más espiritual, casi que no se llega no es nada igual al nivel básico, y por último el secreto, el Sod, que es el nivel más alto. Cuando hablamos, por ejemplo, de Adán y Eva, si yo voy a estudiar como el Pshat, como el nivel más básico, es como yo enseño a mi hijo, entonces voy a decir, era el primer hombre que no tenía suegra, era la primera mujer, y esto, no había cómo traicionarla, y estaban en el paraíso. Si voy siguiendo adelante hasta llegar al Sod, yo puedo llegar a un punto donde jamás existió un hombre llamado Adán, sino Adán, como el nombre hebreo indica, quiere decir humano, es el ser humano, y Javá, que es Eva, es la vida, es la vitalidad. Entonces, no voy a empezar, la idea es que no sea una clase de Kabbalah ahora, pero sacando el Adán, el Javá, que fue la fruta, que en definitivo no fue una manzana, la serpiente y todo esto, cada uno de estos personajes traen una enseñanza mucho más profunda, y la verdad, de acuerdo con el Sod, el último nivel de la Kabbalah, en definitivo no nos está hablando de un hombre llamado Adán, de una mujer, ni de una serpiente que habla. Pero esto depende del nivel. A cada nivel que vamos subiendo, vamos recibiendo una información más alta y vamos a una comprensión más alta de este texto. Entonces, en definitivo, de acuerdo con la Cábala, con el nivel más alto de la Cábala, la evolución no es solamente posible, sino es totalmente real, cierta. Y un gran cabalista del inicio del siglo pasado, el rabino Abraham Kook,
cuando todos los rabinos hablaban mal del Darwin, decía hereje, él decía de manera alguna, él no es un hereje, es un gran cabalista. La verdad que lo que él está hablando ya está escrito en la Cábala hace muchos siglos o milenios y trae las fuentes para decir cómo es real la evolución. Ok, vamos a la próxima parte a ver vinculaciones de la ciencia, de la física con la Cábala para llevárselo a la gente. Vamos a hablar también del alma, de ese movimiento energético que hay más allá de esta vida terrenal. Un poco por meternos esa profundidad en ese cuarto nivel, hablar del Zohar también, y ver también de todos estos movimientos cabalísticos que hay ahorita que parecen estar de moda. Hoy conversamos con el rabino Max Godet aquí frente a la vida, Cábala, sabiduría, bueno, cosas interesantes, la vinculación entre la ciencia, el alma, son vinculantes, se pueden abrazar, se divorcian. Hoy todo lo conversamos aquí, lo desnudamos frente a la vida. Regresamos frente a la vida, conversamos con el rabino Max Godet. Primero, vamos a buscar vinculaciones para que esto sea más digerible a la gente entre fundamentos de la ciencia y la física actual. Bueno, que como lo discutimos en el debate, Rafael Lugo soltó ahí como que dice artillería fuerte porque dijo, en 40 años la ciencia va a terminar por sacar a Dios del juego y nada de esto, ni los procesos bíblicos, nada de eso va a ser totalmente, tiene que ser desechable porque la ciencia va a tener la contundencia de explicarlo todo. ¿Qué crees tú? Que esto jamás va a pasar. Con poco de ciencia aleja el hombre de Dios, mucha ciencia acerca el hombre a Dios. Esto dijo Louis Pasteur. Ya se creen los cabalistas, ¿sí? Un ejemplo, como hablamos recién, un ejemplo de cómo se encuentran Cábala y física como conocemos hoy. La Cábala interpreta el versículo bíblico que dice, en el principio crió Dios el cielo y la tierra era, como conocemos en español, la tierra era sin forma y vacía, ¿no? En hebreo la palabra sin forma y vacía, hay una palabra específica para eso, en la Biblia hebrea, se dice, Ve'aretz hayta tohu vavohu, la tierra fue tohu y vohu, y estas palabras no significan ni sin forma ni vacía. Nos explica la Kabbalah qué significan estas palabras. Tohu, dice la Kabbalah el siguiente, todo lo que existe hoy en el mundo, todo lo que conocemos como materia en el universo, ya existía, siempre existió, pero en energía. Existía y esto era todo. Todo era un puntito con bastante energía que contenía todo lo que existe hoy, pero era energía, no era masa. Un día este punto pequeño de energía se convirtió en masa. ¿Sí? Pasó a ser masa por orden del Creador. Y este punto ya con masa es el Vohu, es el segundo punto. Y desde ahí todo lo que existe hoy en día se fue formando solo. Para llegar a lo que es hoy, se fue formando solo. La Cábala dice también que todo que existe, todo que nosotros conocemos como materia, es formada por un solo elemento, un solo Homer, que es lo que podemos entender muy bien como los átomos. Y ahí habla de detalles de los electrones que van a determinar si el objeto va a ser líquido, gaseoso, sólido. En fin, son conceptos que eran muy difíciles de comprender hace 30, 50 años atrás. Y hoy en día, al leer estos textos, podemos asociar y podemos entender exactamente de qué se trataba la Cábala. Esto. Pero detrás de todo esto, ¿qué es este Dios entonces? Porque podría ser una inteligencia fundamental, superior, porque usualmente dentro del simbolismo uno visualiza un Dios paterno, un Dios así, pero ¿no será más bien un elemento científico que tenga esa fuerza de inteligencia suprema, que haya sido el gran creador? Claro, según la Cábala, Dios tiene dos fases. Una fase que es la fase creadora, que es la naturaleza. Esta fase le llamamos Elohim. Estamos hablando de un mismo Dios, pero con dos características. Elohim es la naturaleza. En la Biblia, cuando dice crió Dios el principio, el cielo y la tierra, el nombre que aparece ahí a Dios, el nombre hebreo aparece Elohim. Elohim es la naturaleza, es decir, Dios creó el mundo de manera natural. Todo lo que es la naturaleza, las leyes de física, la energía que hace que todo pase de manera muy, muy bien coordinada, muy exacta, toda esta energía es del propio Dios. No es una creación de Dios, sino es del propio Dios. La segunda fase de Dios, que es el tetragrama, que son las letras Yud, Hei, Vav, Hei, o Y, V, Hei, en fin, que es el nombre de Dios. Este es el Dios en su característica totalmente espiritual, bondosa, piedosa, etc. Pero
en definitivo, no son separables. La naturaleza no es una creación de Dios, la naturaleza es el propio Dios. Y en este camino espiritual, como tú lo dices, bueno, tocamos el tema del alma, ¿no? ¿Qué referencia podemos hablar desde la Cábala de qué es eso? ¿Qué tangible es el alma? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué pasa después de este contenido de mundo material? ¿Es energía? ¿Qué es? Claro, te puedo resumir toda la Cábala en 2-3 minutos, ¿ya? La Cábala dice el siguiente: este mundo fue creado con la intención, fue creado por el Creador con el objetivo de que Él sea una herramienta para la evolución, el desarrollo del espíritu. Es decir, Dios crea un mundo que es perfecto, con leyes perfectas, y la corona de la creación, el objetivo de la creación es del hombre, ¿ya? El ser humano. El hombre nace, al rato que el hombre nace, entra en él un espíritu, lo que llamamos de Neshama. Es un espíritu que es una entidad eterna, que el alma. Que es el alma, exactamente. Y todo el objetivo es que esta alma evolucione. El alma viene al mundo con puntos que ella debe trabajar, sea en su carácter, sea acciones, sea una misión, algo que debe construir. El alma baja al mundo y tiene sus misiones y tiene lo que desarrollar, lo que mejorar. Y todo que el ser humano tiene a su alrededor, su familia, su trabajo, plata, no plata, salud, falta de salud, todo lo que uno tiene, que el ser humano tiene, son herramientas para su desarrollo. Es decir, todo este mundo es una ilusión óptica. Todo que tenemos no nos pertenece, sino que todo que tenemos, todo que hace parte de nuestro contexto, son herramientas para nuestro desarrollo espiritual. En este punto de vista, si parte de mi desarrollo es trabajar mi orgullo, y si yo soy una persona con mucha plata, voy a seguir siendo orgulloso, entonces el dinero para mí no es bueno, el dinero para mí es malo, la pobreza para mí es buena. Y así, si la falta de la salud es la única manera de que yo voy a dar atención a mi alma y voy a trabajar, desarrollar mi espiritualidad, entonces la falta de la salud no es un problema, es un regalo del Creador. Esta es la manera de ver el mundo de acuerdo con la Kabbalah. Ok, vamos a la última parte a hablar qué pasa con esa psique, qué pasa con esa alma, como lo definían los griegos, la psique es el alma, qué pasa después del mundo o de este contexto físico material, a dónde se va según la Kabbalah, qué es lo que sucede, hay vida después, no hay vida después, reencarnamos, todo eso vamos a darle el enfoque cabalístico. Hoy conversamos con el rabino Max Godet aquí frente a la vida, toda la profundidad y la sabiduría de la Kabbalah. Bueno, para hacer muchísimos programas, vamos a tratar de hacer una sinopsis que te lleves algo en tu corazón. Regresamos frente a la vida, conversando con el rabino Max Godet. A ver, entonces, esta alma, que según los cabalistas dice que entran a los 3 meses de gestación. Así es. Hay un científico neurólogo que ha descubierto algo que sucede en la glándula pineal justamente a los 3 meses, un movimiento químico que pasa, que lo ha denominado incluso, fíjate, coincidentemente con la Cábala, como que ahí donde pasa el feto el alma, dice él, ¿no? Pero lo habla de un punto de vista químico, ¿no? Interesante. ¿Qué pasa después? O sea, el mundo físico, este cuerpo desaparece, pero ¿qué sucede según la Cábala en ese intervalo de separación? ¿A dónde va eso? Claro, el cuerpo es una ropa, es una vestimenta para el alma. A partir del momento que el alma deja el cuerpo, hay un proceso. Para unos este proceso es más simple, para otros es un proceso extremadamente complejo, depende del nivel de espiritualidad que uno manejaba en vida. El alma deja el cuerpo y ella va a seguir su evolución. El alma no evoluciona en apenas una vida. Es muy improbable que una vida en la tierra sea suficiente para que el alma evolucione, salvo que sea el hombre más justo, más espiritual del mundo, lo que no es muy probable que pase. Okay. El alma deja el cuerpo y ella va a seguir su proceso de evolución. El alma es la conciencia. Luego, al dejar el cuerpo físico, ella sigue siendo como la conciencia fuera del cuerpo. Todo que ella creía en vida, ella sigue creyendo. Todo que ella conocía en vida es lo que ella va a conocer.
y ahí empieza el proceso de adaptación al plano espiritual. Si es necesario, esta alma, que lo que es muy probable, va a tener que volver en un otro cuerpo, en un otro contexto, para poder completar, para que pueda completar lo que le falta. Y el objetivo es que el alma vuelva y que el alma pueda mejorar, pueda crecer hasta que llegue el punto de perfección, hasta que pueda volver a su fuente original, que es lo que en la Cábala se llama Dios, que es Or, la luz en Sof, la luz infinita, que es volver al propio Dios. Este volver al propio Dios podemos llamar en la Cábala de Gan Eden, el paraíso. Podemos dar muchos nombres a esto, pero no tenemos cómo saber exactamente de qué se trata. Porque estamos hablando de un concepto totalmente espiritual, no podemos hablar de esto con ojos materiales. Ok, pero dentro de ese proceso del alma hay gente que habla del castigo divino también. O sea, ¿qué pasa? Entonces, si yo me porté muy mal, entonces el alma me reencarna en otra cosa. Dios no es malo. O voy para el infierno. ¿Qué tanto de mito hay en todo eso? Ok, bastante. Dios no es malo, ¿sí? Así que no hace sentido que yo ponga a mi hijo de castigo porque hizo algo mal y me pregunte, papá, ¿cuánto me voy a quedar acá en el cuarto? Eternamente, toda la eternidad, es el menor sentido. La idea es arreglarte, entonces no hace sentido que sea un castigo eterno. La Cábala habla de un espacio espiritual que es llamado Gehinom, que es es donde el alma va a tener la oportunidad de limpiarse. Es un lugar donde el alma va a tener oportunidad de limpiarse, como una ropa. Cuanto más sucia, más hay que limpiarla. Así también el alma. Entonces hay almas que van a estar en este lugar poco tiempo, hay almas que van a estar ahí más tiempo. Es un lugar espiritual donde el alma, una dimensión espiritual donde el alma va a tener oportunidad de limpiarse de todo lo que le hizo suciar en el plano material. Cuando el alma está limpia de esta suciera material, todo lo que hizo de mal, mentiras, robos, lo que sea, el alma está lista para seguir con su evolución. O sea, en definitivo no existe, de acuerdo con la Cábala, el concepto de infierno, un castigo eterno de Dios. Dios no castiga. Dios es amor infinito y el objetivo de Dios es arreglar al hombre y no castigar al hombre. Entonces nosotros debemos procurar justicia terrenal. Te pregunto, porque hay gente que adapta el Dios en función de que Dios se encargue. ¿No crees tú que nosotros entonces, con lo que me está diciendo, las cosas que se cometen atroces en la vida deberían ser entonces juzgadas y sentenciadas y no ponerlas tanto en manos de Dios? Claro que sí, Dios no tiene nada que ver con lo que pasa aquí. En definitivo, nosotros tenemos la obligación de hacer un mundo mejor. Dios creó un mundo lleno de oscuridad para que cada uno pueda iluminar. Dios creó un mundo donde falta muchísimo, donde hay mucha injusticia, donde hay maldad, para que el hombre pueda evolucionar arreglando, construyendo, cambiando el mundo. Obviamente uno puede pedir la ayuda de Dios para que le dé fuerzas para cambiar, pero no esperar que Dios lo cambie. Ok, en el caso de Einstein fue todo un personaje, de hecho lo discutíamos la otra noche en una reunión. Einstein fue un hombre de creencia, ¿okay? Sí. ¿Cómo vinculas tú todos esos procedimientos físicos de Einstein en función de que él creía que había una inteligencia superior que al final era la que había que descubrir el pensamiento de Dios? Claro, Einstein solía decir que creía en el Dios de Spinoza, ¿sí? Es aquel Dios que no es un Dios individualista, no es un Dios que está preocupado con tus oraciones, con tus bendiciones, o si te portas bien o mal. Es un Dios que simplemente es la energía mayor, es la energía creadora, es la gran inteligencia, y Einstein decía que creía en esto. La Cábala también ve Dios de esta manera. Obviamente que está el lado individual, que es todo que yo hago queda marcado en mi alma, y cuando el alma deje mi cuerpo, yo voy a tener que prestar cuentas de esto. Pero en general, la imagen de Dios es una imagen muy parecida con el Dios de Einstein, el Dios de Spinoza, que es la gran energía que creó todo y que las cosas sí funcionan en el automático y el hombre tiene total libre albedrío para cambiar el mundo. Ok, para cerrar, Rabino, nos queda un mes más o menos para el día de Yom Kippur, entonces por eso quisiera también hablar en función de por qué lo llamamos el día del perdón. Entonces, si ese Dios es de esa manera, ¿por qué tengo que estar rindiendo yo cuentas? ¿O no debería ser un rendimiento más humano que ante la elevación? Estás hablando del día del perdón, que en la tradición judía es el día más importante del año, donde hacemos un ayuno de 25 horas y pasamos todo el día suplicando ante Dios que nos
Dios, Claro, que nos hay gente que perdona. podría pensar, bueno, que si no como se divide, entonces mis pecados serán liberados. ¿Ah? Más que el perdón de Dios, nosotros necesitamos nuestro propio perdón. Necesitamos perdonar a nosotros mismos y como dice la ley judía, uno debe salir del día del perdón con la conciencia totalmente limpia, creyendo que no carga pesos en sus espaldas, sino que Dios le quitó esto. Es decir, Dios es un Dios de amor y cualquier día puede ser el día del perdón, pero más que para Dios es muy importante este día para nosotros, que sea como un día muy importante. Yo salgo de ahí sabiendo que estoy empezando del cero, que yo tengo una segunda oportunidad, y sí, en este día dejamos claro a Dios que nuestro objetivo es hacer el mejor y que por favor nos ayude, nos dé fuerza para hacer el mejor. Así es. Bueno, vamos a traer otro programa para seguir desnudando lo de la cábala. Gracias. Con mucho Rabino, gusto, en tu gracias. casa. Bueno, si llevaste conciencia, algo importante, y sobre todo esto de la sabiduría, algo que tiene que ver, bueno, desde el aspecto más oculto, de las cosas profundas, de todo este campo milenario que es la cábala, seguro vamos a repetir estos programas. Seguimos sumando conciencia. Yo soy Juan Diego Gutiérrez. Hasta un próximo Frente a la Vida. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Los triunfos no se miden por las victorias. Habrá derrotas que más temprano que tarde agradeceremos y evaluaremos como éxitos favorables. El tren pasa siempre, mientras estemos despiertos, frente a la vida. Nuestra cita mañana 18:30 en Radio Sucesos. 21 horas por Telesucesos.